Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema lleno de pasión, rumores y mucho drama turco. Sí, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que han hecho vibrar la pantalla y nuestros corazones. Vamos a desentrañar cómo la presencia de Can Yaman, su auge meteórico pudo haber impactado, o incluso, atención, definido el destino de Demet Özdemir, tanto en lo profesional como en lo personal. Prepárense para un viaje lleno de análisis, especulaciones y, por supuesto, mucho cotilleo sabroso. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del espectáculo, análisis de tendencias y, por supuesto, chismes jugosos de sus celebridades favoritas. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema fascinante para el público. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus, fue absolutamente innegable. Esa química traspasó la pantalla, creando una vorágine de rumores y especulaciones sobre si su relación era solo profesional o si, en realidad, había algo más allá de los sets de grabación. El impacto de Can Yaman en la carrera de Demet es innegable. Erkencikus catapultó a ambos a la fama internacional, pero el auge de Can Yaman fue particularmente meteórico. Su personalidad arrolladora, su atractivo físico y su carisma natural lo convirtieron en un fenómeno global. Y como sucede a menudo, el éxito de un miembro de la pareja actoral a menudo eclipsa al otro, al menos en términos de percepción pública. Es como la danza del sol y la luna, donde uno brilla con más fuerza que el otro, aunque ambos sean igualmente importantes en el cielo. Demet ya era una actriz reconocida en Turquía antes de Erkencikus, pero la serie la elevó a otro nivel de popularidad. Sin embargo, es innegable que la atención mediática se centró en gran medida en Can. Su apretada agenda, sus proyectos internacionales y su presencia constante en los medios de comunicación a menudo dejaban a Demet en un segundo plano, al menos en la percepción del público internacional. Imaginen a Demet como una hermosa flor en un jardín exuberante, donde Can, con su aura magnética, atraía la mayor parte de las abejas y las mariposas. Ahora bien, ¿cómo pudo haber impactado esto en el destino de Demet? Primero, es importante reconocer que la fama tiene dos caras. Por un lado, abre un mundo de oportunidades, nuevas propuestas laborales, contratos publicitarios y el reconocimiento del público. Por otro lado, también implica una pérdida de privacidad, una mayor presión mediática y la constante necesidad de reinventarse para no quedar estancado en un solo papel. Es como caminar sobre una cuerda floja, la vista es impresionante, pero el riesgo de caer es constante. En el caso de Demet, la sombra de Can pudo haberla obligado a tomar decisiones estratégicas para diferenciarse y demostrar su propio talento individual. Después de Erkencikus, Demet se embarcó en proyectos muy diferentes, buscando personajes que le permitieran mostrar su versatilidad como actriz. La vimos en comedias románticas, pero también en dramas más intensos, demostrando que era mucho más que la dulce y encantadora Sanem Aydin. Era como si Demet dijera: sí, me conocéis por Sanem, pero hay mucho más en mí que eso. Además, la constante comparación con Can Yaman pudo haber ejercido una presión adicional sobre Demet. Los fans, los medios y la industria del entretenimiento a menudo la juzgaban en relación con su excompañero de reparto, lo que sin duda debió ser frustrante y desafiante. Sin embargo, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar estas adversidades y construir su propio camino en la industria. Es como una planta que crece a través del asfalto, a pesar de las dificultades, encuentra la manera de florecer. Es importante destacar que aunque la relación entre Can y Demet siempre ha estado rodeada de misterio, nunca ha habido confirmación oficial de un romance. Los rumores y especulaciones alimentaron la fantasía de los fans, pero ambos actores siempre han mantenido una postura profesional y discreta con respecto a su vida personal. Era como si estuvieran jugando un juego del gato y el ratón con los medios, manteniendo su vida privada celosamente guardada. Sin embargo, la percepción pública de su relación, independientemente de si fue real o no, pudo haber influido en las decisiones profesionales de ambos. Tal vez Demet eligió conscientemente alejarse de proyectos que pudieran asociarla demasiado con Can, buscando establecer su propia identidad artística. O tal vez, la presión mediática y la constante especulación hicieron que fuera difícil mantener una relación profesional saludable.
La línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa, y navegar por ella debió ser un desafío constante. Profundizando un poco más en la estrategia profesional de Demet, podemos observar una clara intención de diversificación. Mientras que Can Yaman parecía apostar por proyectos que explotaran su imagen de galán y su fama internacional, Demet buscaba papeles que desafiaran sus capacidades interpretativas y que la alejaran del estereotipo de chica linda de comedia romántica. Eligió proyectos que requerían un rango emocional más amplio y que la presentaban como una actriz más completa. Esta decisión, sin duda, fue influenciada por la necesidad de establecerse como una fuerza individual y no simplemente como la compañera de Can Yaman. Además, es crucial considerar el papel de los agentes y los representantes en la configuración de la carrera de un actor. Es muy probable que el equipo de Demet la aconsejara activamente para que buscara proyectos que le permitieran brillar por sí misma. En el mundo del espectáculo, la gestión de la imagen pública es una tarea fundamental, y es probable que Demet y su equipo hayan trabajado diligentemente para contrarrestar la narrativa de la compañera de reparto y establecer su propia marca personal. Otro factor importante a tener en cuenta es la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento turco. Hay una gran cantidad de actores y actrices talentosos compitiendo por los mismos papeles, y la diferenciación es clave para el éxito. Demet, consciente de esta realidad, se esforzó por destacar entre la multitud y demostrar que tenía mucho más que ofrecer que simplemente su belleza y su química con Can Yaman. En cualquier caso, el impacto de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir es innegable. Su colaboración en Erkencikus marcó un antes y un después en la carrera de ambos, catapultándolos a la fama internacional. Pero al mismo tiempo, el auge meteórico de Can y la constante atención mediática pudieron haber ejercido una presión adicional sobre Demet, obligándola a tomar decisiones estratégicas para diferenciarse y demostrar su propio talento individual. Era como si estuvieran navegando en un mismo barco, pero con diferentes destinos en mente. Ahora centremos la atención en la vida personal de Demet. La relación con Can, o la percepción pública de la misma, sin duda tuvo un impacto. Como mencioné antes, nunca hubo confirmación de un romance, pero la intensa química en pantalla y la constante especulación mediática crearon una fantasía que era difícil de ignorar. Los fans, ávidos de una historia de amor real, proyectaron sus deseos en la pareja, creando una narrativa que a menudo distorsionaba la realidad. Si realmente hubo algo entre ellos, la presión mediática y la falta de privacidad pudieron haber contribuido al fracaso de la relación. Es difícil mantener una relación saludable cuando cada movimiento es analizado y juzgado por el público. Imaginen tener que esconderse de las cámaras en cada cita, tener que negar constantemente los rumores y tener que lidiar con la intromisión constante en su vida privada. Sería una tarea agotadora para cualquier pareja. Incluso si solo fue una relación profesional, la constante asociación con Can pudo haber dificultado que Demet formara nuevas relaciones personales. Es posible que algunos hombres se sintieran intimidados por su fama y por la sombra de Can, o que Demet prefiriera mantener un perfil bajo en su vida personal para evitar más especulaciones. El fantasma de Can Yaman podría haber estado presente en cada nueva relación, ya sea real o imaginario. Además, la percepción pública de Demet como la compañera de Can Yaman podría haber afectado su autoestima y su confianza en sí misma. Es posible que se sintiera constantemente comparada con él, y que luchara por demostrar su propio valor como persona y como profesional. La constante exposición a la crítica y al juicio público puede ser devastadora para la autoestima, y es importante reconocer el impacto psicológico que esto puede tener en los artistas. Profundizando en este aspecto, podemos imaginar el escrutinio constante al que fue sometida Demet. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de indicios de una relación con Can Yaman, o de cualquier otra relación. Esta vigilancia constante debió ser sofocante y limitante, obligándola a ser extremadamente cautelosa en sus interacciones personales y profesionales. Independientemente de la verdad, es evidente que la presencia de Can Yaman en la vida de Demet tuvo un impacto significativo, tanto en lo profesional como en lo personal. Su relación o la percepción de la misma moldeó su trayectoria, la obligó a tomar decisiones estratégicas y, posiblemente, influyó en su vida amorosa. Era como si Demet estuviera navegando en un mar tormentoso, donde la sombra de Can Yaman se proyectaba sobre las olas, guiando y obstaculizando su camino. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden moldear el destino de las personas.
Ambos son talentosos, ambiciosos y capaces de superar cualquier adversidad. Y aunque su relación siempre estará rodeada de misterio, su legado en la televisión turca es innegable. Han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans y en la historia del entretenimiento turco. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en la información pública y en nuestra interpretación de los hechos. La verdad detrás de su relación solo la conocen ellos. Para resumir, hemos visto cómo el auge meteórico de Can Yaman, tras su éxito en Erkenzicus, pudo haber impactado la carrera de Demet Özdemir, obligándola a diferenciarse y demostrar su versatilidad. También exploramos cómo la presión mediática y la constante especulación pudieron haber influido en su vida personal y en sus relaciones amorosas. En resumen, hemos intentado descifrar un enigma que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman realmente impactó el destino de Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen otras teorías o si simplemente quieren compartir sus propias experiencias como fans de Can y Demet. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, alegría y mucha buena vibra. Ciao, ciao.